Ahí está. Bueno, como charlábamos hace un ratito, la idea supongo podría ser esa, ¿no? Cubrir el tema que nos falta, que era estadística. Y para ello yo tengo de unas consultorías pasadas armado ya un PDF, o bueno, es un pizarrón, una Sí, serie de pizarrones que nos resumen más o menos estadística, así que aprovechémoslo. bueno. Así no tengo que hacer todos los dibujitos de nuevo. Sí, Pero bueno, más que nada como una guía, ¿no? Para saber de qué vamos a charlar. Y en principio lo que está escrito ahí es lo que queremos charlar hoy, ¿no? Estadística. Y lo podemos resumir en eso, ¿no? En formas de organizar la información. Tenemos tipos de variables que vamos a llamar o cualitativa o cuantitativa. Van a ver que en esta unidad hay mucho palabrerío, más que otra cosa. Es muy densa en palabras, casi distinto al otro, ¿no? Era mucha fórmula, mucho número. Bueno, acá hay mucha palabra dando vuelta. bien. En principio es, hay dos tipos de variable. Esto parece que no es relevante, pero bien podría ser alguna pregunta del examen. Tal tipo de cosa es variable y puede aparecer algo, ¿no? Sí. Ahí se nos une Silvia. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Justito, recién arrancábamos, Sil. Hola, sí. ¿Escuchan? Sí, te escuchamos, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, buen día, buenas Hola, ¿qué tardes. tal? Acá Bien. estamos. Viste que había clase y por Sí, dónde... sí, me pude enganchar hoy que estoy acá en casa y Bien. bueno, aproveché para estar un cachito acá. Bueno, genial. Menos mal que sabías que había. Yo me olvidé de subir esta última clase al calendario. Así que bien Sí, que te acordaste que todavía teníamos. ¿me esperas un cachito, profe? Ahí vuelvo. Sí, obvio. Espera que estás saturando mucho ahí. Sí, espera. Espera que haga silencio mi micrófono. ¿Qué habías dicho? ¿Ahora sí me escuchan bien? Sí, creo que si te lo Ah, acercás mucho satura, así que no lo acerques tanto. ahí estoy un poquito mejor, porque justo estaba mirando un video tuyo en YouTube y se me abrió la otra ventanita y te estaba escuchando de Ah, fondo. Pero bueno, por suerte me pude conectar un cachito a esta clase, y bueno, vemos bueno. otro poco de lo que quede. Bien, como comentaba, recién era lo que estábamos charlando, apenas empezábamos sobre estadística. Eh, ¿Qué es lo que nos faltaba chusmear, no? Y lo podemos resumir en muy pocas cosas que les vamos a pedir, algo que les decía recién, a lo que deberían prestar especial atención, eh, es al tipo de variable que va a haber involucrada. Van a haber variables que van a haber dando vueltas, nosotros vamos a querer organizar información, eh, y está esta primera distinción, que son o cualitativa o cuantitativa. Cualitativa la pueden asociar por algo, una cualidad, ¿no? Algún tipo de adjetivo, si quieren. Bueno, ahí tienen un ejemplo que yo puse, sería algo que no es medible, ¿sí? Que no le podemos asignar un número. Por ejemplo, Renault puse, ¿no? Sí, sería la marca de un auto. Ejemplo. Eh, Puede ocurrírsele a ustedes algo que no sea medible, ¿no? Y también serviría, ¿sí? Eh, Después están las que sí serían medibles, y a esas las llamamos cuantitativa. Dentro de ellas hay una pequeña distinción, ¿sí? Entre continua o discreta, que puede hacer referencia a altura, ejemplo, o edades. ¿Y cuál sería la diferencia entre estas dos? Bueno, ¿qué hay de distinto entre una altura y una edad? ¿En qué podría llegar a cambiar ahí la cosa?
El tiempo. Eh, bueno, ¿y qué pasa con la medida de tiempo de la edad? ¿Uno cuántos años dice que tiene, por ejemplo? ¿Un número? Claro, un número, 40. Sí. claro, pero dice que tiene 41,5 o 40,4 años. No, No, no. Si no. bien tendría algo de sentido pensar en qué significa, uno normalmente no dice eso, ¿no? O sea, cuando los números involucrados son o enteros o naturales, mejor dicho, ahí hablamos de discreta, ¿sí? Continua sería que puedo tomar todos los decimales incluso o más, Ah, ¿no? bien. Bueno, por eso mismo la altura, ¿no? La altura es, podemos decir 1,70. Eso ya haría referencia a un tipo de número racional, ¿no? Por ejemplo, Sí. a una fracción. Bueno, esa es la distinción. Pero en los exámenes, si mal no recuerdo, no va a haber mucho énfasis en ese detalle. Más que nada la pregunta va a radicar sobre si es cualitativa o cuantitativa. Pero está bueno que lo sepan por las dudas, ¿sí? Sí, para Eh, diferenciarla. sí, es solo un detalle, acuérdense de eso, nada más. Bueno, y ahí abajo tienen esos dibujos medio feos que hice de un gráfico de torta, se llama el de la izquierda, ¿sí? Este de acá. Y estoy seguro de que alguna vez, en algún momento habrán visto, no digo que lo hayan sabido interpretar en la totalidad, pero de verlo seguro, ¿no? En algún noticiero, en algún lugar escrito o Sí, dibujado. Y la idea es que nos intentan transmitir información, ¿no? Organizarla de alguna forma para que sea más digerible. Bueno, en ese caso, a simple vista uno podría decir, bueno, la parte azul es la más grande. Bueno, ese tipo de cosas es lo que nos interesa hacer cuando hacemos un gráfico de ese estilo, ¿no? Que sea más digerible la información sin necesidad de que uno tenga que interpretar más allá de eso, ¿no? Decimos, bueno, la mayoría fue el azul, ¿no? El rojo tuvo casi un cuarto, o una cuarta parte, casi. Bueno, esa es la potencia que tiene ese tipo de gráfico. ¿Y nosotros cómo haríamos para construir un gráfico de este estilo? Bueno, usamos lo que veníamos chusmeando, la función de proporcionalidad directa. Esto no es algo que haya puesto, pero lo añado. Para armar el gráfico de torta, usamos prop directa. Y entre paréntesis voy a poner, sacamos porcentajes. ¿Sí? No les vamos a pedir nosotros a ustedes que armen un gráfico de este estilo ni nada. Lo que sí me gustaba mencionarles cómo es que uno lo podría llegar a armar, ¿no? Eh, ya vamos a ver algún ejemplo quizás, si llegamos. Yo creo que sí. Pero lo que sí hace uso de esto para ser armado es eso de porcentajes, ¿no? Justamente uno podría decir, como dije, por ejemplo, el rojo, la cuarta parte. Bueno, haría referencia a un número cercano a, si hablamos en porcentaje y es la cuarta parte, ¿se imaginan a cuánto? ¿Te puedo hacer una preguntita, profe? Sí, Este gráfico, lo que vas a explicar, tiene algo que ver porque me quedé con el TP2, me parece que era, que hablaba de en la ciudad, qué sé yo, no me recuerdo mucho, que había gente que dormía a la siesta, qué porcentaje dormía. ¿Tiene que ver con algo de eso? sí, Porque yo no lo había entendido mucho. sí. Sí, de Ah, hecho bueno, sí. Es justamente el gráfico que vos decís, si mal no recuerdo, era el de la derecha, el que tiene las exacto, barras verticales. exacto, correcto, sí, sí. Sí, Ah, está bueno. justamente, sí. Y eso se trata de formas de organizar la información. Eso cae ya en estadística, ¿sí? Bueno, uno podría decir no necesariamente en estadística para indicar eso de horas de sueño, pero sí,
acá hace referencia a estadística. Bueno, entonces, para armar este tipo de gráficos uno suele lidiar con porcentajes. Y yo lo que había preguntado recién era, bueno, el cachito rojo. Si tuviésemos que hablar en porcentajes, y es casi la cuarta parte, ¿no?, de toda la tarta, ¿se les ocurre a cuánto porcentaje podría estar legado? ¿Cuánto de 100 representa? Si el 100% es la vuelta completa. 25. Claro, ¿no? Un cuarto de vuelta. Bueno, básicamente no nos hizo falta hacer ninguna cuenta, pero pudimos identificar eso, ¿no? Sí. Y con el azul, bueno, se nos complica un poco más. Porque no llega a ser el 75 que le faltaría a la vuelta completa. Pero bueno, podemos llegar a interpretar incluso el porcentaje al cual representa sin necesidad de hacer alguna cuenta. Se suele indicar igualmente sobre lo que está pintado con el número, el porcentaje, para que no tengamos que deducirlo. Pero bueno, si en principio está así sin nada, podemos incluso intuirlo. Bueno, y ahora viene la ensalada, que habla de las tablas de frecuencias. Ahora lo traigo para que lo puedan ver. No teman por toda la ensalada que hay, vamos a ir paso a paso. Vamos a hablar de la tabla de frecuencias. ¿Sí? Y no sé si lo llegan a ver, esto está sacado de la guía, del material de estudio. Fíjense, acá en esta situación había información sobre paquetes de chicles comprados semanalmente. Lo que les pido que presten atención ahora, más allá de todas las flechas, es el cuadro central, ¿no?, que nos dice una cierta cantidad de paquetes de chicle comprados semanalmente y una cantidad de compradores a la derecha. Bueno, hay cosas que mencionar. Fíjense que de título yo puse tablas de frecuencias, plural. Bueno, frecuencias absolutas son la cantidad de compradores, ¿sí? Hay mucha terminología que vamos a mencionar acá, y va de la siguiente forma. Nosotros vamos a tener algo que se llama el valor de la variable, que es lo que adopta, por ejemplo, en este caso, los paquetes de chicles, ¿sí? El valor de la variable en este caso, por ejemplo, en la primera fila sería 1. El valor de la variable sería 2 en el segundo, 3 en el tercero y así. Bueno, después tenemos lo que se llama la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta sería asociada a la cantidad de compradores, ¿sí? ¿Y qué significa esto? Bueno, es la cantidad de veces que uno observa, ¿sí?, el valor de la variable, por ejemplo, 1. Son observaciones, ¿sí?, la frecuencia absoluta. Uno cuando arma una encuesta, ¿sí?, dice, bueno, yo observé que hubo 8 compradores, ¿sí?, que se llevaron un paquete de chicle semanalmente. Uno podría haber puesto 8,5 observaciones al hacer una encuesta. ¿Uno puede observar 8,5 veces algo? No, 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 es no medio creo. raro. ¿Cómo? Es raro. Es Sí, medio raro. es raro decir, bueno, yo observé esto 8,5 veces. No, justamente, la clave acá para la tabla de frecuencia absoluta, o la cantidad de observaciones, en este caso, la cantidad de compradores, ¿sí?, tiene que ser un número también, de nuevo, entero o natural, ¿no? Más aún natural, porque estamos hablando de cantidad de observaciones. Bueno, entonces, primera cuestión esa. Si a ustedes les dan información de este estilo, van a
poder interpretar entonces que va a haber una tabla que va a ser de frecuencia absoluta, ¿sí? Y después va a haber la tabla, en una columna quiero decir, la de compradores la llamábamos frecuencia absoluta, y después la de paquete de chicle comprado semanalmente, en este caso, va a ser simplemente el valor que adopta la variable acá. Y que en este caso es claramente algo que podemos numerar o, ¿no? O contar incluso. Uno, 2, 3, 4. ¿Qué tipo de variable sería la cantidad de paquetes de chicles comprados semanalmente? ¿Sería cualitativo o cuantitativo? Eh, Cuantitativo. Claro, ¿no? Porque no es una cualidad, nosotros lo podemos numerar o asignarle un número. Y justamente acá tenemos o un paquete, o dos, o tres, y así, ¿no? Bueno. eh, y a la izquierda, fíjense que ya hay una primera observación, ¿no? Que dicen, nosotros llamaremos moda al valor de la variable que haya tenido más observaciones. ¿Sí? Sí. Entonces, el valor de la variable que haya tenido más observaciones. Y las observaciones, fíjense, sale la flecha a la columna de cantidad de comprador, que era lo que decíamos, ¿no? Y está marcado el 142. ¿Por qué está marcado? Porque fue el que más se observó. Claro, Más veces apareció. nosotros tuvimos la mayor cantidad de observaciones ahí, ¿no? ¿Y qué significa eso? Bueno, que la mayor cantidad de... Bueno, podemos atrevernos a decir entre comillas, bueno, lo que estuvo de moda, así entre comillas, es haberse llevado 4 paquetes, ¿no? Yo siempre les digo que asocien la moda con eso. ¿Qué es lo que está de moda? Literalmente. Y está de moda, según esa cosa de ahí, llevarse 4, ¿no? Uno estaría tentado a decir, bueno, eso 4 o 5. Bueno, pero si quiere hablar de qué es lo que está de moda y es una sola cosa, bueno, dice llevarse 4 paquetes de chicle. Imagínense que hubiesen empatado, que también tenía 142 donde está el 5. 5 paquetes de chicle. Entonces ya no habría una única moda, habrían dos. Dos. ¿No? Porque estarían empatados la cantidad de 4 paquetes y la cantidad de 5. Bueno, hay enunciados donde les pide a ustedes que rellenen una tabla, ¿no? Que podría bien ser de este estilo, y les piden que tenga una única moda. Bueno, que tenga una única moda significaba eso, ¿no? Que le gane a cualquier otra cantidad de observaciones. Hay ejercicios del trabajo práctico que pedían eso justamente. Si quieren ahora traigo uno. Del TP2. Así lo chusmeamos. A ver. Ah, perdón. Estaba en Matea. TP2. Acá. Vean. Eh, Bueno, justo está primero el de las horas de sueño. Ahora lo vamos a chusmear. Ah, Acá. buenísimo. Sí, pero acá primero quería, ya que estamos hablando de la moda, primero traer el de la moda. Y fíjense lo que les aparecía, por ejemplo en la 16, es esto. Y fíjense que acá no hay contexto, ¿no? No nos dicen qué significa el cuadro. Uno bien podría tenerlo dado así, ¿no? De manera más abstracta, no sabe qué representa cada cosa, no sabe ni qué es X, no sabe ni qué es esa frecuencia absoluta. No, Lo que sí sabe es que hubo una encuesta que se hizo, ¿sí? O están organizando información de este estilo, que puede hacer referencia a algo, que el X bien podría ser, imagínense, la cantidad de dólares que la gente tiene en el banco.
y se le hace la encuesta a una cierta cantidad de gente. Ejemplo. ¿Y qué significa que 58 tenga frecuencia absoluta 80? Bueno, que hubo 80 personas de las cuales encuestamos que tenían $58 en el banco. Ejemplo. Podría significar eso. Sí. Bueno, acá lo que nos piden es que, y nos dice, observe la siguiente tabla incompleta cuya única moda es 77. Cuya única moda es 77. ¿Con cuál de las opciones debo completar la tabla? ¿Qué les parece? Ya hay uno que está tildado como que está mal, pero ¿qué les parece? La A, Cualquier número entero. mayor que 135. Claro, ¿y Porque cuál? dice menor que 135. ¿Cómo? Una vez más, Sil. Dice cualquier número mayor que 135. Claro, ¿y cuál es la diferencia entre la A y el C? Porque parece que dicen lo mismo, ¿no? La A dice, sí, eso es lo que estoy mirando. Número entero. Un Mmm, número entero mayor que 135 y un número mayor que 135. Ahí estará la diferencia, donde dice entero. claro. Y por ejemplo, entonces si uno agarraba la opción C, lo que significaba era que uno podía rellenar ahí con 135,1. Con decimales, sí. 135,1 entraba, ¿no?, dentro de la opción C, cualquier número mayor que 135, 135,1 es más grande, no tiene la restricción de que sea un número entero, bueno, pero a eso nos llamábamos una frecuencia absoluta. A la frecuencia absoluta necesitábamos que sea algo entero, porque yo estoy hablando de una cantidad de observaciones, yo observé algo, yo o lo observo o no lo observo, ¿no? Bueno, y lo voy sumando de a uno. Yo observé 1, 2, 3, 4 y así. Bueno, en principio podríamos decir cualquier número entero mayor que 135. ¿No? Sí. Entonces, fíjense que si poníamos un número comprendido entre 80 y 135, no servía ese intervalo, ¿no? Porque no le íbamos a ganar a quién. Y a la x igual a 35, ¿no? Fíjense. Nosotros tenemos que ganarle al que sea el más grande de acá. ¿Y quién es el más grande de acá? 135. ¿No? Tenemos que ganarle a este. Tenemos que observar algo una cantidad de veces más grande que esta. Entonces si Claro. ponemos a alguien entre 80 y 135 ya perdimos, ¿no? Queremos que sea más grande que eso. Y el último, bueno, también estaría mal, ¿no? Porque no podemos poner cualquier cosa. Tiene que ser alguien más grande que este. Ese era un primer ejercicio. Pero fíjense que este ya es muy abstracto, ¿no? Es ya jugar con lo que significa cada palabrita. Pero bueno, después, fíjense que, volviendo al pizarrón anterior, yo puse una nueva columna al lado de la cantidad de compradores. Y esta columna va a estar representada por la suma. Fíjense, yo tengo en la primera fila el mismo número que tenía acá de cantidad de compradores. En la siguiente, yo fui sumando, ¿no? 32 más 8 me dio 40. En la siguiente, yo sumé los 40 que tenía con estos 78. Me dio 118. Si uno va sumando fila a fila y lo va poniendo como resultado en esta nueva columna, esto es a lo que llamamos la frecuencia acumulada. ¿Sí? ¿Y qué significa esto? Bueno, uno podría decir que la frecuencia acumulada de 4, ¿quién va a ser? Bueno, vamos a decir la de 3 que ya lo tengo calculado. La frecuencia acumulada de 3 va a ser ¿quién? 118. ¿Pero eso qué significaría? Bueno, uno podría interpretarlo como ¿cuánta cantidad de gente hubo que compró hasta 3 paquetes de chicle semanalmente? Bueno, para hablar de eso necesitaba simplemente sumar, ¿no? Quiénes compraron 1, quiénes compraron 2 y quiénes compraron 3. ¿No? Esa es la idea.
La frecuencia acumulada nos da esa información. ¿Sí? La cantidad de observaciones las vamos sumando hasta el número que deseamos. ¿Sí? Y es necesario hablar de la frecuencia acumulada para hablar después de la frecuencia relativa. ¿Sí? Que la frecuencia relativa es una fracción que armamos. ¿Sí? Y fíjense que usa el número, yo me tomé el trabajo de sumar todos, ¿sí? En la acumulada, y en el último de todos, cuando sumé todos los números, me dio 441. Y después en la relativa hacemos uso de ese 441 para construir esta nueva fracción, ¿sí? Que nos va a hablar del total de encuestados que hubo, ¿sí? ¿Cuántos tengo en ese primer renglón, por ejemplo? O sea, esta fracción habla de qué cosa. Bueno, hubo 8 de los 441 que llevaron un paquete de chicle semanalmente, ¿sí? Uno cuando hace una encuesta lo hace sobre una muestra de la población, ¿sí? No lo hace sobre toda la población. A ver, hacerlo sobre toda la población haría que la muestra sea representativa. Si uno a veces quizás escuchó ese término, quizás no, de cuando algo es representativo o no de la realidad, ¿sí? Y es por eso que en estadística suele ser muy mal usada por gente para mostrar la realidad que uno quiere. Ejemplo, el gobierno actual. Eh, Uno puede armar una estadística o un informe como quiera. Uno puede transgiversar información, puede presentarla de la forma que quiera para mostrar la realidad que quiera. ¿Sí? Entonces es por eso que viene bien detenerse e interpretar qué significa realmente la información. Porque por ahí, si bien los números son acertados en algún lugar, pueden estar escritos de forma que muestren lo que uno quiera mostrar, ¿no? Entonces, la primera pregunta que habría que hacerse cuando uno ve algún tipo de informe o algún gráfico, algún tipo de estadística que se haga, es si es representativo o no. Entonces, sepan que hay fórmulas que nos dicen si uno tiene una población de, imagínense, 7 millones de personas, necesitaría hacer una encuesta a cierta cantidad de gente para que sea representativa. Si yo les dijera, le tomo a un cuarto de la población la encuesta, ¿ustedes creerían que es representativo de la realidad? No. No. Bueno, justamente. Mientras más cercanos estemos al total de la población, más representativa será. Bueno, no es necesario y tampoco es prácticamente posible hacérsela al 100% de la población, pero mientras más cercano estemos al 100%, más representativo va a ser lo que vamos a obtener, más cercano a la realidad va a ser. Bueno, ¿de qué nos sirve entonces hacer la encuesta a una muestra de la población, a una cantidad reducida de la población? Bueno, que nosotros podemos obtener información que después podemos ampliar para saber cómo se comportaría con el resto de la población. En este caso, se había mencionado en el ejercicio de los chicles semanalmente que había una población, si quieren, acá involucrada, pero ¿qué era la población? Bueno, la cantidad, en este caso, la población total, haría referencia a todos los que compran paquetes de chicle en el país. Bueno, pero no le van a hacer la encuesta a todos los que... ¿No? Fíjense, acá, ¿a cuánta gente se le hizo la encuesta? 441 personas. Claro, que fue lo que yo fui observando, ¿no? Tuve 8 observaciones, ¿no? Que decían, llevaron un paquete. Tuve 32 que llevaron 2. Si hay uno que llevó un paquete, ya está, no llevó 2, ¿sí? Si quieren, la encuesta fue armada de ese estilo. Marcaban una única opción cuando yo los encuestaba. No es que o llevas un paquete o 2 semanalmente. No, semanalmente llevas una cantidad o la otra. Entonces, las personas que están en el grupo de acá, ¿sí? O el grupo de acá, o el grupo de acá, no están
en dos de estos grupos al mismo tiempo. Son cada una persona acá, otra acá y otra acá. ¿Sí? No están repetidos en alguna fila. Esa parte se ve, ¿no? Lo que quiero decir. Sí, se ve claro, profe. Por la duda lo pregunto, pero significa que una persona marcó solo una de estas opciones, ¿no? No va a ir marcando dos al mismo tiempo. O te llevaste uno semanalmente o te llevaste dos. Y Claro. entonces por eso podemos decir, bueno, entonces la cantidad de encuestados fue la suma de todos estos. Porque no hay ninguna persona que haya marcado dos opciones distintas. Bien. Está bien que uno puede dudar, bueno, llevo más o menos uno o dos. Bueno, pero lo redondea. Dice, llevo alguno de ellos, o uno o dos. Bien. Entonces, bueno, valga la aclaración. Si llega a entrar una duda de ese estilo en el examen, se pregunta. Sí. Bien. Entonces, em, ¿de qué nos sirve armar esta tabla de frecuencia relativa? Bueno, que hablamos, por ejemplo, en la primera fila, de que 8 personas de 441 llevaron un paquete semanalmente. Y esto después nos permite a nosotros ampliar esta información que tenemos, o extrapolar, si quieren, esta información a la población total. ¿Sí? Fíjense, si en el país había 1 millón de personas que eran los que compran, ¿sí? Yo les estoy diciendo, imagínense, tenemos 1 millón de personas, que es la población total de gente que consume estos chicles. Bueno, ¿de qué nos sirve esa fracción que armamos para saber cuánto sería lo esperable o el comportamiento esperable respecto al total de la población? Bueno, si sabemos que 8 de cada 441 se llevaba un paquete, ¿cuánta cantidad respecto al millón llevará un paquete? Bueno, y esto es la famosa regla de 3, ¿sí? Escondida. No sé si la conocen, no sé si escucharon hablar de ella, no sé si la mencionamos en su momento en proporcionalidad directa. Sí, la mencionaste muchas veces. Sí. Bueno, pero es esto, ¿sí? Lo que uno hace acá, ¿sí? Es involucrar directamente, bueno, valga la redundancia, la función de proporcionalidad directa, ¿sí? Uno diría, yo voy a decir que tengo para una entrada que voy a llamar, eso es lo primero que hay que organizar, ¿no? Nosotros decimos, a 8 le corresponde 441. Entonces, ¿cuánto le corresponde al millón? ¿Sí? Entonces se arma un gráfico que es una línea recta, ¿sí? Uno podría decir, si yo quisiera construir proporcionalidad directa, era una función lineal, ¿sí? Era un caso específico de función lineal. Y lo especial que tenía era que cruzaba por acá, por el origen de coordenadas. Tenía, si quieren, la ordenada del origen en 0. ¿Sí? Nosotros acá teníamos x, acá teníamos y. Bueno, entonces, fíjense, yo podría decir, bueno, si x vale 8, le asigno 441. Podemos decir eso. Si x vale 8, imagínense que el 8 está acá. Bueno, y le quiero asignar el 441. Entonces tendría un punto marcado acá, ¿no? Sí. Bueno, nosotros ya sabemos que a 0 le correspondería 0. No hubo ninguna persona que lleva 0 paquete de chicle, ¿no? De los encuestados, todos sabíamos que pertenecían a este grupo de gente que sí compraba, ¿no? Sí. Entonces tiene sentido que haya un punto marcado acá. Bueno, pero esto ya nos marca una línea recta. Entonces la pregunta está, bueno, si yo me voy al 1 millón, si yo me voy en el eje Y al 1 millón, imagínense que está acá 1 millón, me falta un 0, ahí va. La pregunta entonces ahora es, bueno, ¿a cuánta cantidad de gente se corresponde esto?
Bueno, lo que uno podría hacer acá es construir la fórmula de esto, ¿no? Nosotros ya tenemos 2 puntos. Y con 2 puntos pudimos determinar la recta. Entonces, y va a ser igual a ¿quién? Teníamos una pendiente, m, cuando hablábamos de una línea recta que multiplicaba a x, ¿no? Ujú. Bueno, ¿cómo obtenemos la pendiente si ubicamos estos 2 puntos? Necesitamos hablar de la pendiente primero, para después poder saber a quién le corresponde el 1.000.000. Pero ¿quién sería la pendiente acá? Fíjense, era la variación en el eje Y respecto o dividido la variación en el eje X. ¿Sí? Ustedes cuando tienen una función lineal que tiene, marquen 2 puntos que ustedes quieran, si quieren hallar la pendiente, que es la inclinación. Están hablando de cómo construir este escalón, no cómo llego de este punto a este otro. Bueno, para hablarme de ese escalón lo pueden hablar en términos de cuánto me muevo a la derecha y cuánto me muevo para arriba, ¿no? Bueno, lo que solemos decir es cuánto nos movemos para arriba, y fíjense que acá yo tuve que ir de 0 a 441. Hubo un salto de 441 de altura. Bueno, pero ¿en cuánto de X? Tuve que ir 8 a la derecha. ¿Sí? Entonces, la pendiente acá es 441 sobre ¿quién? 8. Ujú. Tuve que subir 441 e ir 8 a la derecha. ¿Sí? Si tuve que ir a la izquierda o hacia abajo, le pongo negativo. ¿Sí? Sí. A alguna de las dos variaciones, a la que haya sido que tuve que bajar. O si tuve que bajar en las dos. Uno podría haber calculado la pendiente partiendo de acá y yendo hasta acá también. ¿Qué habría dicho? Bueno, tiene que bajar 441 escalones y tiene que ir ¿cuánto a la izquierda? 8. Ocho. Menos ocho. Pero fíjense que nos da lo mismo. Porque si lo escribimos así o lo escribimos así, estas dos cosas son equivalentes. Sí. Menos dividido menos se nos hace un más. Muchísimo más, sí. Entonces, no tengan miedo de, bueno, tenía que tomar el punto de más a la izquierda e ir al de la derecha. No, no importa. Lo que sí importa es que reconozcan si tuvieron que bajar, si tuvieron que subir, o si tuvieron que ir a la derecha o a la izquierda. Sí. Bueno, ahora sí, sabemos que la fórmula va a ser y igual 441 Y, sobre 8 por x, ¿no? Esto nos estaría representando esta línea recta, que nos estaría mostrando cómo se comporta esta relación, ¿no? que tenemos acá. Y la pregunta entonces es, en 1.000.000, ¿quién es x? Bueno, nosotros sabemos quién es y. Yo sé que y va a ser 1.000.000. Me falta un 0, ahí va. 441 sobre 8 por x. Quiero averiguar quién es x. Bueno, una forma sería ir tanteando. Voy probando, no sé. ¿Hay una forma más fácil? Nosotros sabíamos resolver ecuaciones de mate A o, bueno, algunos si la tienen por equivalencia, creo que las dos habían cursado mate A. Sí. y, Sí, pero bueno, por ahí alguien no. Entonces, ¿cómo hace acá? Bueno, los invito a chusmear quizás alguno de los videos de mate A donde hablamos de ecuaciones, pero uno lo podía resumir esto a resolver ecuaciones a grosso modo, pasar cosas de un lado al otro. Nosotros lo que queremos acá es dejar la x solita, ¿no? Queremos llegar a x igual algo. Nosotros queremos saber cuánta cantidad de gente se correspondía con esto. Bueno, todo lo que multiplique va a pasar dividiendo. Como pasábamos cosas de un lado al otro, lo resumíamos así, con la operación inversa. En este caso, uno puede pensar que acá el 441 multiplica y el 8 divide, ¿no? sí. Justamente, la fracción nos representaba eso. El número de arriba, suponemos, estaría multiplicando. Pero el de abajo esta barra era que dividía, ¿no? Sí. Entonces pasa el 8 multiplicando y el 441 dividiendo. Bien.
Y lo podemos resumir así. Bueno, y fíjense... Ah, y perdón. Yo no tenía que asignar al 441 acá. Tenía que asignar el 100. Porque nosotros queremos hablar de porcentaje. ¿Sí? Uno podría haber hecho esta relación y chusmear a ver si le da o no lo mismo. Si quieren háganlo, pero en realidad no nos va a dar lo mismo. Lo que tendríamos que haber puesto acá era el porcentaje. Si nosotros queremos que 441... perdón, estoy mezclando las cosas. No, está bien lo que dijimos acá. Esto sería exactamente lo que hay que hacer para saber cuánta gente... esta cuenta es otra cosa, ahora les digo qué es. Lo que nosotros estamos haciendo es para ampliarlo a la población total. Eso estamos bien. Entonces con esta cuenta obtendríamos la cantidad de gente. Y permítanme que haga la cuenta. Nos da 8 millones dividido 441. Nos da 18.140. ¿Sí? Entonces lo pongo acá. 18.140. Sin el punto, así no se me confunden. Bien. Entonces, sobre una población de 1 millón, ¿sí? Si de cada 8, si de cada 441, 8 compran un paquete, lo que va a ocurrir es que de 1 millón, 18.140 compra un paquete. De esto nos sirve hallar ese valor de frecuencia relativa. También nos sirve, y por eso me mareé un poco, también nos sirve para hablar del porcentaje respecto al total. Esto es si uno quisiera saber cuánto del total de la muestra, representa el 440, el 8. Si el 441 lo asociamos al 100 y queremos saber cuánto representa el 8, hacemos este mismo proceso, ¿sí? Hacemos exactamente el mismo proceso, pero con un pequeño cambio. Nosotros ahora, y eso era lo que yo estaba confundiéndome y diciéndoles, que yo ahora le asigno al 100, ¿a quién? A 441. ¿Sí? Se armarían ustedes otra función de proporcionalidad directa donde 0% son 0 personas, ¿no? ¿Y 100% cuánto es? Bueno, 441. ¿Sí? Entonces con esta, o este dibujo, ¿sí? Créanme que hay una línea recta ahí, me salió media curvada. Lo que tendría, si yo por ejemplo marco un punto acá, y me fijo, imagínense esto será 50, imagínense. Bueno, ¿con quién se corresponderá acá? Si yo tengo el 50%, el 100% era 441. 50% ¿cuánto será? ¿La mitad? La mitad. La mitad. Por ejemplo, 220, ¿no? 220,5. Bueno, pero 5 no tiene mucho sentido. No. Pero la mitad sería alrededor de 220 personas. Fíjense que igual ya nosotros vamos reconociendo qué tipo de número tiene sentido o cuál no. ¿No? Porque para hablar del 50 tendríamos que ver, bueno, nos dio 220,5, bueno, pero no hay mitades de personas. No los partimos al medio a los humanos. Entonces, fíjense que al menos nosotros podríamos haber obtenido, sin intuirlo, o sea, nosotros podríamos decir 50% es la mitad, listo. No hace falta hacer todo este camino que usted hizo acá, profe, de hallar la pendiente. Bueno, pero lo interesante es que ustedes vean que si hacen este camino, van a llegar de nuevo al mismo número, a 220,5 cuando reemplacen el Y con 50. Porque ¿qué cuenta les quedaría? Les quedaría 50, no sabemos a quién se corresponde, pero lo obtenemos de hacer qué cuenta. Bueno, la pendiente acá era la variación en Y, que cuánto es. Voy a ir hasta el 100, ¿sí? Y voy a moverme en horizontal, ¿cuánto? Me moví en horizontal 441.
y esto lo multiplico por x. Bueno, para despejar x, ¿qué hacíamos? Pasábamos todo esto al revés, si quieren, al otro lado. Multiplicamos. Claro, el 441 que divide pasa multiplicando, el 100 que multiplica pasa dividiendo. Bueno, y si hacemos esta cuenta, 50 por 441, lo estoy haciendo en la calculadora, y después lo dividimos por 100, nos da 220,5. Ah, sí. ¿Vieron? Sí, O sea, sirve hacer esto, no es que no sirve. está Porque bien. cuando uno saca la mitad de algo, en realidad lo que hace es esto de fondo. De forma escondida, se está armando una función de proporcionalidad directa y está despejando x. ¿Sí? Está haciendo todo esto de forma escondida. Puede decir, bueno, simplemente dividí por la mitad. Y sí, fíjense, para sacar quién era 50%, ¿qué hicieron? Dividieron al medio. ¿Y dónde está dividir al medio acá? No, no queda muy claro, ¿no? Ujú. Está. Si yo multiplico por 100, el 50, y después divido por 100, ¿qué está pasando acá? Yo tengo 50 por alguien, y después tengo que dividir por 100. Cuando teníamos una multiplicación, podíamos hacer eso, ¿no? Primero multiplico este con este, y después divido por 100. ¿Por qué? Bueno, cuando tenemos dos fracciones, 50 es lo mismo que decir 50 dividido 1, ¿no? Ujú. Sí. Multiplicamos numerador con numerador, denominador con denominador. Bueno, 50 por 441 me queda 50 por 441. 1 por 100 me queda 100. Pero multiplicar por 50 y después dividir por 100, esto es equivalente a tener a 441, multiplicarlo por 1 y después dividir por 2. ¿Sí? Un medio es una fracción equivalente a tener 50 de 100. ¿Sí? No, Entonces, está escondido dividir por 2, ¿no? Porque 441 por 1 es 441. sí. Dividido Y por dos. dividido por 2 es dividir por 2. Sí. Entonces, está escondido lo que hicimos intuitivamente acá, en esta forma de calcularlo mediante una proporcionalidad directa. El tema es que cuando ya no es tan sencillo como el 50, imagínense, quiero saber el 80, ¿y ahí qué hace? ¿Y ahí qué hace? Bueno, hará 80 por 441 sobre 100. Así calcula uno el 80% de 441. ¿Sí? Pero de nuevo, empezaría planteando esto. ¿Sí? Y esto es el 80% de 441. Esto sería coloquialmente, si quieren, ¿no? 80% de 441. Bueno, y ya que estamos, lo hacemos a ver cuánto nos da. Sí, sí. 352,8. Ajá. Nos dio eso. ¿Sí? Ejemplo. Entonces, cada vez que uno quiera sacar un porcentaje, recuerden, en realidad lo que estarían haciendo de fondo es plantear una relación de proporcionalidad directa. ¿Sí? A medida que yo voy sumando de a 1%, voy a ir subiendo la misma cantidad en el escalón. Es por eso que se nos transforma en una línea recta esta relación de porcentaje, ¿no? Si yo avanzo 50%, tuve 220 personas. Y si sumo 50% más, tuve que haber aumentado la misma cantidad que antes, ¿no? Estamos hablando de un porcentaje. Claro. Bueno, es por eso que nos queda una línea recta. Lo quiero reforzar. Yo creo que ya las reconvencí. Creo. Sí. Pero Sí, por ahí, si no se llega a ver, es eso, ¿no? De por qué una relación de proporcionalidad directa está asociada por ahí a un porcentaje. Bueno, por eso mismo. Si uno hace 50 para acá arriba, después hicimos 220 para acá, la otra parte necesariamente tiene que ser igual. Estamos hablando del 50% fue esto, entonces el otro 50 tiene que ser esto mismo. Y se nos hace el mismo escalón, si quieren.
o a medida que fuimos avanzando de a 1%, fuimos juntando en cantidades iguales el total, que sería 441, haciendo escalones más pequeños. Ejemplo. Pero bueno, no quiero marear mucho más con esto. Simplemente sepan que así pueden sacar un porcentaje ustedes, ¿sí? Esto especialmente se usa cuando queríamos, al principio mencioné hacer el gráfico de torta, ¿sí? ¿Qué haría uno? Bueno, buscaría cuánto porcentaje de 360 grados, que es una vuelta completa, le representa cierto número, ¿no? Uno podría decir, justamente, si 441 es mi 100%, que lo podrían asociar con 360 en vez de 100, ¿no? Sí. Si 441 es 360 grados, la vuelta completa, ¿sí? Acá ya tendríamos el total de todos los compradores. Bueno, 8, ¿cuánto representa? Y uno lo que hace, a modo grosso, la regla de 3 lo que nos dice es multiplicar así y después dividir así, ¿sí? Multiplico los que están cruzados, que tienen número, y después divido con el que me sobre. Porque la información yo la podría haber escrito al revés, ¿no? Podría haber puesto, fíjense, yo no sé cuánto es este valor de acá, de ángulo. Pero yo podría haberlo bien escrito así. 441 lo asocio a 360. Entonces 8, ¿con quién se corresponde? Escribirlo así o escribirlo así es lo mismo. La única sutileza o cuidado que tengo que tener es que, bueno, acá multiplico así, y después divido así. Esto es lo que nos había quedado de las cuentas. Y acá multiplico así, ¿no? Sí. Sí. Para hallar quién sería este signo de pregunta. Y ya que estamos, lo hacemos. Hago 8 por 360 dividido 441 y me da 6,53. Bueno, en grados me dio. ¿Sí? Entonces, va a haber una pequeña abertura cuando yo haga el gráfico de torta. Una muy pequeña abertura, fíjense. Si yo acá tendría que hacer un ángulo de 5 grados. Y esta cosita que yo pintaría acá me representaría los que compraron un paquete. ¿Sí? Y de los compradores de chicle, ¿quién va a tener la mayor cantidad? Y este de acá, ¿no? 142. 142. Ese nos va a cubrir bastante del gráfico de torta, ¿no? Es un número mucho más considerable respecto a 441 que 8. Sí. Bueno, por un lado esta cosa de la moda. Ahora vamos con las otras cositas interesantes que aparecen en estadística. Nosotros no le vamos a pedir tan en detalle esto. Lo más probable es que aparezca, como les mencionaba, que ustedes llenen alguna tabla con alguna moda o que sepan interpretar eso. ¿Sí? Un ejercicio, profe, que era también tendrá que ver, te pregunto, Sí. que era de, por ejemplo, sacar la cantidad de chicos que habían aprobado unas materias, una cosa así. Justo es lo que venía. Bueno. Justo es lo que venía. Y se trata de... Es exactamente lo que vimos en el pizarrón ese, del cual estoy tomando prestado la información. Y habla de este mismo ejercicio. ¿Sí? Que tenemos una tabla, o bueno, estaba listado, ¿no? Todo lo que yo ordené acá en una tabla, ¿sí? A ustedes se lo daban como información. Les daban un listado de notas. Les daban un listado de notas. Bueno, acá yo lo hice con otro ejemplo, con otros números, con otra cantidad de alumnos. Pero a ustedes les daban algo similar. Les daban un listado con notas. Bueno, ¿cómo hacían para saber la cantidad de alumnos si solo les daban notas? Les daban un listado de notas. Juntamos las notas. ¿Juntan las notas o cuentan la cantidad de notas? Contamos, sí. Cuentan la cantidad de notas para saber la cantidad de alumnos. Sí. Por eso, ¿no? Dicen, bueno, tengo un listado con 1, 2, 10, 8, 20, 20 no, 9,
7 notas, ¿no? Y bueno, dice, cada una de estas notas representa un alumno. Bueno, lo que yo hice acá fue organizarlo de esta forma, que tienen la nota, la cantidad de alumnos. Bueno, ¿y cómo sacaría uno el promedio? O la media. Acá fíjense que hay una palabra llamada media, que es sinónimo de promedio, ¿sí? Significan lo mismo. Media o promedio, media aritmética o promedio significan lo mismo, son sinónimos. ¿Y cómo hace uno para sacar un promedio? Bueno, acá tienen un ejemplo, ¿sí? Por ahí es medio confuso, acá, pero lo que uno haría es sumar todos estos valores de las notas y redistribuirlos de forma igual entre la cantidad de alumnos. Ahí hablaría uno de un promedio, ¿no? No sé si alguna vez habían escuchado de la palabra promedio. Sí. Bueno, pero imagínense si yo compro, no sé, 4 kilos de papa en una semana, eh, 8 kilos de papa en la segunda semana y 4 kilos de papa en la tercera semana. ¿Qué haría yo para saber en promedio en las semanas cuántos kilos compré? Yo dije 4 en la primera, 8 en la segunda, 4 en la tercera, imagínense ahora 8 de nuevo en la cuarta semana del mes. Y en promedio por semana, ¿cuánto compré? ¿Cómo harían para decirme? Sumar todas primero. Ok, y me daría 12 por acá, tengo 24. Y ahora lo redistribuyo de forma igual En la cantidad de semanas. en la cantidad de semanas. ¿Qué cuánto eran? Eran 4. 4. ¿Y esto cuánto nos da? 6. O sea que en promedio uno dice que compra 6 kilos de papa por semana. ¿Sí? En promedio. Bueno, fíjense que es un valor, si quieren, justo medio entre el 4 y el 8, ¿no? Curioso. Bueno, este valor del promedio puede no ser representativo. Por ejemplo acá, fíjense. En promedio, si uno hace toda esta cuenta, podemos ver cuánto nos da. Vamos a hacerla. Fíjense que hay que sumar mucho. Vamos a hacerlo. Tenemos 2 alumnos que habían sacado un 1. O sea, tengo que sumar 2. Con 2 por 3 me da 6. Más 10 por 3 me da 30. Más 40 por 4, 4 por 4 es 16, 160. Más 20 por 5 me da 100. Más 170 por 6. 1020. Claro. Más 50 por 7. Y después más 8 por 60. 15 por 9. Esperen que hice un pequeño error acá cuando lo introduje en la calcu. Más 8 por 60, más 4 por 15. No, 9 por 15. Ah, es un 9. Teníamos 9. Yo veo 9 desde acá. Sí, era 9, perdón. Ah, Sí, porque eran 15 alumnos que sacaron 9. está bien. Sí. ¿Cómo lo arreglo ahora? Pues yo introduje un 4 y no quiero volver a escribir toda la cuenta. Bueno, hagámoslo en la cabeza. 4 por 15. Perdón, 9 por 15. Tenemos 15 y 15, me da 30. Y tengo 3 de ellos. Será 90, ¿no? 135 es profesor. 135, ¿no? Sí. ¿Tenés la calco a mano? Tengo a mano. 135 me lo dividís por 4. 33,75. Gracias. 33,75. Eso para yo acomodar mi cuenta. Gracias. Sí. Y ahora sumo 30, ¿no? Sí. Sí. Bueno, esto me dio un total de 2.313 alumnos. Perdón, 2.313 puntos
puntos. Esto eran puntos, no estábamos sumando las notas. Las notas. Y ahora lo queremos distribuir en forma igual entre la cantidad total de alumnos. Que bueno, yo fui copado esa vez y sí lo anoté acá abajo. Tenemos 373, confiemos en que ese es el número. Uno lo podría obtener, ¿no? Tenemos la cantidad de alumnos, No sé. podemos ir sumando. Si uno divide esto entre 373, le da 6,2. ¿Sí? Aproximadamente, voy a poner un aproximado. Este simbolito, un fideo arriba del igual, significa aproximado. Sí. Pero bueno, fíjense que no es representativo para todas las personas. ¿Por qué? Bueno, porque hubo gente que claramente no aprobó. Claro. ¿Es representativo del rendimiento total de los alumnos? Bueno, si fue esta encuesta realizada a todos los alumnos que tomaron el examen, sí. Porque a la mayoría le fue bien, aprobó. Claro. Pero eso no quita el hecho de que haya gente para la cual no va a ser representativo este número. ¿Por qué? Bueno, porque hubo 3 personas que sacaron 10. Y en promedio dicen, bueno, se sacaron 6. Bueno, sí, pero hubo 3 que sacaron 10. Hubo 2 que sacaron 1. Bueno, no necesariamente, que el promedio nos dice que el rendimiento de cada uno individualmente. Eso quiero que se entienda. Sí. ¿Sí? Pero uno saca un promedio así. ¿Sí? Va sumando, en el caso de las notas, todos los valores numéricos de las notas y después los redistribuye entre la cantidad de alumnos que había. Eso es lo que llama el rendimiento promedio o cómo le fue en general a la gente. Y tiene el nombre de media o promedio. ¿Sí? Bueno, y después, ¿qué más teníamos? Ah, la mediana. Porque está moda, media y mediana. Es genial. A mí no me gusta mucho, pero Para marearte más. para marearte más, tal cual. Moda, media y mediana. Bueno, de entrada sepan que todas son cosas distintas, así que confusión si parten de ahí creo que no va a haber. Sepan que, bueno, me están pidiendo esto, es distinto de tal otra cosa. Chao. Sí. Acá lo tenemos. Para hablar de la mediana, necesitamos el valor central del conjunto de valores ordenados. Uf. Básicamente busquemos en la tabla de frecuencias acumuladas cuál observación parte al medio al total de observaciones de la muestra. Bueno, vamos de atrás para adelante. Total de observaciones. ¿Cuántas hubo? 441. ¿No? Bueno, queremos la mitad. Para hablar de esta mediana. Queremos partirlo al medio. Nos da 220 más o menos, ¿no? Entonces tenemos que ir chusmeando en la de acumulada en cuál valor es que llegamos a tener ese 220. Y es recién acá, ¿no? Porque cuando vamos acumulando, recién cuando llegue al 4 va a aparecer 260. Tuve que pasar al 4, ¿sí? Para ya estar cerca del 220. ¿Sí? Cuando yo fui sumándolos, si yo sumaba solo hasta 3 me quedé en 118, no llego. Entonces cuando estoy en 4 recién es que voy a tener Un valor aproximado. el valor aproximado, el cual parte, o bueno, mejor dicho, ¿dónde estaría el 220? ¿Dónde está el 220 que yo conté? Bueno, una vez que yo paso a la frecuencia acumulada de 4. ¿Sí? Porque en el 4 tuve 260. Pasé del 118 al 260. Entonces en la observación 220, ¿dónde iría? Bueno, si yo las voy añadiendo cuando estoy contando la del 4. Entonces decimos que la mediana es 4. Por eso hay que mirar acá, en la primera, en el valor de la variable. Son todas cosas distintas, ¿no? La media era un promedio. La mediana habla de un valor que adopta la variable. Y después teníamos la moda, que era qué es lo que estaba de moda, que también era un valor de la variable. Estaba de moda llevarse, ¿cuántos paquetes eran? Creo que justo 4 también, ¿no? En este mismo ejemplo era 4, sí, 4. Fíjense, justo 4 coincide la moda con la, ahora que era, con la media, la mediana. La mediana. Coinciden justo, no tienen por qué coincidir.
Ojo ahí. No tienen por qué coincidir, pero justo acá coinciden. ¿Sí? Detalle. Y bueno, otro ejemplo que les podrían pedir acá, u otra cosa que podrían pedirles, es hablar de una frecuencia acumulada. Pero por ejemplo, ¿de quién? En este caso, acá tenemos un gráfico de barras y una cuenta que va sumando 1, 6, 6 y 1. Estamos ya abstraídos completamente. ¿Qué podría representar esto? Esta suma. ¿Un promedio? No, ¿no? Un promedio no, porque falta dividir quizás por algo. Habla de una moda, una media. Media ya dijimos que no, ¿no? Una mediana. Media y promedio eran lo mismo. Mediana o moda quizás. Bueno, moda tampoco creo, ¿no? Porque era No, una mediana. ¿Una mediana? No, creo que tampoco. Porque acá lo que estaría representando esto es otra cosa. Y es una frecuencia acumulada. ¿Sí? ¿De quién? Bueno, imagínense que estos son horas de sueño. Vuelvo a lo que comentaba Sil. Había un gráfico de este estilo de barras que hablaba de horas de sueño. Y decía, bueno, hay una persona que duerme 1 hora. Hay 6 personas que duermen 2 horas. Hay 6 personas que duermen 3. Y hay una persona que duerme 4. Imagínense que armamos esa relación. Entonces, ¿qué significaría sumar todo esto? Bueno, la frecuencia acumulada de 4 horas de sueño. Sumé la hora de sueño de esta persona con las 6 de estas dos. Perdón, sí, con las que duermen 2 horas, las que duermen 3. ¿Sí? Entonces esto podría estar representando eso, ¿no? Como ejemplo quizás, una frecuencia acumulada. Haber sumado cada uno de estos puede estar hablando de una frecuencia acumulada, pero ¿de quién? Bueno, de 4 horas. Decimos que hubo 14 personas que durmieron hasta 4 horas. Bueno, eso nos va a incluir a todas las otras, ¿no? Durmió 1, durmió 2, durmió 3 y durmió 4. Bueno, entonces pueden obtener frecuencias absolutas, acumuladas, ¿no? Si yo les preguntase la frecuencia absoluta de 2, ¿qué me dirían? Seis. Uno solo. ¿Cómo, Sil? Estoy mirando el gráfico, profe, de 2. Claro, la frecuencia absoluta. La acumulada era ir sumando todas las cantidades, ¿no? 6. Claro, si yo pido la absoluta, hablo de solo me interesa 2 horas. Y Claro, claro, las como bien 6. decía Gaby, Sí. lo asociamos al 6 acá. Ajá. Y la del 3 también coincide. Bueno, Sí, sí. ustedes van a poder o van a deber interpretar información, ya sea dada en una tabla, en un gráfico de este estilo. Los del examen probablemente van a tener gráficos de barra, entonces está bueno reconocer, ¿no? Sí, profe, Esto. por eso te preguntaba, tal ¿Cuál cual. podrá ser una frecuencia acumulada? ¿Cuál una frecuencia absoluta? Podemos obtener más cosas acá también, si ya sabemos de frecuencia absoluta el valor de la variable. El valor de la variable acá, ¿qué eran? Bueno, las horas de sueño, ¿no? Sí, La variable, si quieren. sí, Adoptaba el sí. valor 1, 2, 3 y 4. Bueno, ¿y cuáles eran las frecuencias absolutas? Bueno, los valores que teníamos sobre el eje vertical, ¿no? Sí. Eso. Sí, hubo 6 personas que dormían 2 horas. Hubo 6 personas que dormían 3. Una vez que Siempre, reorganizan la información, pueden obtener todo lo que estuvimos siempre chapando. va ubicado así, profesor. Uno lo puede ubicar como quiera. Yo podría haber puesto las barras estas inclinadas al revés, ¿no? Podría haber hecho el gráfico así, pero las barras, por ejemplo, así, así, así y así. Lo que importa es qué representa cada eje, Claro, ¿no? por eso la información, sí. Claro, por eso. Dibujito, y esto me ayuda a entender un poco más a mí, que no entendía mucho el dibujito que viene en la factura de la luz. Bueno.
¿Ve? Tal cual, el de la luz tiene todo el sentido de lo que dice Sil. Si mal no recuerdo, está así, inclinado. Sí, está inclinado. Bueno, es eso, ¿sí? Uno puede representar la información, insisto, de la forma que quiera. Lo que importa es, bueno, qué representa cada cosa, ¿no? Claro. Eh, y como lo decía al principio de la clase, si es representativo de la realidad. Sí, Ahora entiendo eso también, porque eso yo no entendía. ¿No? bueno. Claro. Y Uno cuando, espero, cuando pasan el informe, claro, vos decís, wow, pero sí, ahora mirándolo bien de chiquito y toda la letra chica, bueno, bueno, por eso, hay que saber si la muestra que nos dan cuando hablan de algún porcentaje es representativa. correcto. ¿Sí? Uno puede ir a un barrio ultra privado a hacer una encuesta. ¿Eso va a ser representativo de la realidad? No, la mayoría de la gente no vive en ese barrio. Entonces, hay que saber de dónde vienen los números que nos muestran. Hay que poder interpretar la información que nos dan. Exacto, No por hay eso que está bueno. creérselo todo de entrada, hay que indagar. ¿Sí? Claro, eso es lo que creo. Por eso está bueno cuando te explican así. No te quedes con lo que yo te digo, vos fijate y informate que te digo, ¿no? Tal cual. Bueno, pero por ejemplo, el gobierno actual no hace eso. El gobierno actual tira porcentajes, dice créeme. Sí, sí, tal cual. Sí, Bueno, de paso, y cierro con esto si quieren, les comento que sí, el gobierno actual tiene la intención de destruir la educación pública, básicamente, de financiarla completamente. Lo están haciendo, no es la intención, son hechos. Yo soy profes, está bien que les estoy diciendo acá, confíen, entre comillas, en lo que yo les digo, pero creo que incluso ustedes ya están al No, pero tanto. eso también lo nosotros, vemos. ¿Lo O ven? sea, nosotros también sí, vemos las cosas, pero primero que nada, y también yo me preparo para esto, para que a mí no me vendan un buzón de ninguna parte, profe. Y bueno, yo lo que espero que se lleven con esto es que no una postura política per se, sino No, que sepan interpretar la realidad. El tema es que si uno sabe interpretar la realidad y no se deja engatusar o engañar, se va a dar cuenta eventualmente de que son puras mentiras las que estamos viviendo actualmente con este gobierno, de todo lo que dicen y hacen. Entonces, ya se convierte de algo subjetivo a algo objetivo, porque nos estamos basando en hechos. Y el hecho es que están desfinanciando la educación pública. sí, Entonces no hay más que decir, gente. No hay más que decir, no solo la educación, la salud y un montón de otras cosas. todo, todo, Todo. todo. Entonces, ya ni nos hace falta hacer una estadística para esto porque lo vemos en todo el día a día. Sí, Así los que, números ellos no coinciden con los nuestros. tal cual, y uno que va, que usa el hospital, que usa, te vas dando cuenta de esas cosas. Yo si lo alguno vivo. tiene un pariente enfermo, bueno, No, y olvídate. encima es jubilado, lo No, no, lamento. es terrible lo que pasamos, por eso te lo digo con conocimiento de causa. Y O bueno, sea, fue re feo, re triste, horrible. particularmente a Adultos 2000 también le pegan, porque por ejemplo, no sé si lo sabían, pero en química se han evaporado en el aire la mitad de las horas de química, de la Sí, materia química. No sé si estaban yo al la, tanto, no sé si lo sabían. yo la Algo estoy también. cursando y sí, hay muchos profesores que ya no están. Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, porque cuando un profesor se jubila, por ejemplo, las horas que tenía ese profesor tienen que volver a salir a acto público, que es donde se va gente a concursar y agarra los paquetes de oro. Sí, Bueno, eh, ¿qué pasa? No salieron directamente a concurso. Bueno, pero siempre salen a concurso para que la gente pueda agarrar las horas. Claro. Desaparecieron, mágicamente. Mm. Entonces, ¿qué está pasando? está pasando que ¿Están defendiendo la educación pública? Y eso para mí es un no. no, No hace más falta decir nada. no, pero No seguro. esto era sabido Sí, O viene sea, desde de la elección. entrada, Desde la elección misma vienen haciendo este tipo de desde cosas. antes, porque yo cuando lo escuché hablar, antes de que Desde fuera antes, tal cual. presidente, lo dijo y yo ahí dije, este tipo está re loco. Y Tal cual. Lo es. tal cual.
El tal cual. mensaje era claro, la Yo gente la decidió verdad elegirlo igual. Por pública eso te digo, la defiendo mucho. el mensaje era claro, tal cual, como vos lo decís, pero la gente eligió, profe, ese es el La tema, gente lo ¿viste? eligió y la gente por ahí interpretó otra cosa. Porque también el Justamente mensaje, por eso está bueno que uno, como yo tengo mis hijos, yo digo, está bueno que uno se prepare, justamente para saber interpretarla a la persona. ¿Qué quiere decir con el discurso? ¿Te está diciendo realmente la verdad? Y eso que vos mostraste de esta estadística, a mí me ayudaste a ver otra realidad. Ah, mirá, no, entonces es verdad lo que dice, no es como dice, me ayudaste a ver eso, ¿me entendés? A sí, sacar. pero más allá de que el mensaje haya sido claro, fue claro para aquellos que podían interpretar bien la realidad. Porque aquellos que todavía no pueden interpretar bien la realidad, que estamos en proceso de, no tienen todos, porque yo estoy diciendo, eh, podemos interpretarla de una forma más cercana a la realidad, no es que somos perfectos, pero eh, ya estamos Pero no hablando podemos, de no podemos generalidades, ser, ¿no? yo sí lo voy a decir, no se puede ser tan nulo tampoco. Por eso, hay que... Hay mucha Es como gente que que fue todos engañada. quieren, bueno, o es como que todos quieren salvarse por sí solos, ¿me entendés? Y El no pensás en Eternauta. eso. Y Sí, pero bueno, No, no no se tiene, puede. No se tampoco va a puede. tener los recursos para Por eso. salvarse por sí solo. Pero más allá totalmente. de eso, lo que digo es que si bien el discurso, el mensaje para algunos de nosotros fue clara la intención y por eso no decidimos, por ejemplo, votar a favor Exacto, de ellos, lo que exacto. ocurre es que a- abusaron de que la gran cantidad de las personas no podían interpretar la realidad, entonces los engañaron directamente. ¿Sí? Y lo siguen Entonces, y engañando, los ¿no? siguen engañando porque siguen creyendo las cosas que le dicen sin chequear los porcentajes, de dónde sale. Bueno, No, acá en este país no se chequea nada, profesor. y sin tener en cuenta también la historia, ¿no? Porque esto ya pasó antes, está volviendo a pasar. Bueno, eso es lo que yo digo siempre. ¿Cuál es la parte que no se entiende? Que ya pasó y si hacemos lo mismo seguimos equivocándonos. Esa es la parte que Yo les siempre me... invito a continuar esa charla si alguno la va a cursar con el de historia. Los profes de historia están muy indignados, y yo también. Sí, yo también, también, que el trimestre pasado cursé historia. Bueno, justamente. Pero igual la sé y la viví también, porque yo la época de Menem también la viví. Y bueno, entonces ya sabemos qué es esto, ¿no? Sí. Yo también, era pequeño en ese entonces, pero estaba. Pero bueno, no sé si Bueno, medio depresivo termó. el tópico final, pero es la No, realidad que nos tocó. es la realidad que tenemos, no Es pasa la nada. realidad que nos tocó. No sé si Bueno, tienen los que alguna... están viendo que no se dejen engañar más. Lo que están viendo, por favor, tomemos un poco de conciencia. ¿Sí? Empecemos a ver la realidad por lo que es. No sé si tienen alguna duda o algo que me quieran preguntar, pero si no, esta ya sería la clase final. Y bueno, sepan que de acá, incluso al examen, pueden escribirme a la plataforma si tienen alguna duda. Bueno, Por la misma plataforma me escriben y yo les bueno, responderé. Bueno, 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 Pero si quieren decir algo ahora, lo que no, quieran, yo seguiré yendo hasta alguna otra consultoría con otro profe, hasta el examen. dale. Nada, agradecerles a todos, la verdad, yo toda le la... agradezco, profesor, por mate A, mate B, estar Sí, siempre ahí acompañándonos sí, con su paciencia infinita. La verdad, totalmente. me sirvió un montón y aprendí un montón con usted. Le agradezco mucho. Bueno, Porque no lo puesto en la mesa de examen. como te decía, Gaby, si querés mandar el mensajito ese mismo, más allá de hacerlo acá en persona en el momento del examen, Sí, también sos bienvenida a hacerlo si lo querés escribir en el chat. bueno. Se aprecia. Sí, así también, incluso al profe que esté presente, ¿no? Sí, sí, igualmente. La verdad, todos muy buenos profesores. La verdad que sí, Se la verdad que aprecia, se sí. aprecia. Aguante y aguante la educación pública. Aguante. Esa es la clave, gente. Sí. Así que bueno. Nada, muchas gracias, profe. Cualquier cosa nos vemos. Suerte, Gabriela. Chau, Sil. Hasta luego, Suerte. Suerte a profesor. las dos. Gracias, gracias, profe. Chao, chao. Chao, que estén bien.